La Iglesia Cristiana de Restauración Espiritual Internacional, Eclesia, presenta su programa, Nuestro Pan de Cada Día. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dios les bendiga, su pastor y amigo Óscar Orjuela Gómez. Felices de poder llegar nuevamente hasta sus hogares y en esta ocasión para darle continuidad a nuestro hermoso discipulado. En esta ocasión el tema que estaré abordando precisamente es el matrimonio. Ese vínculo que Dios ha establecido entre un hombre y una mujer. Dios es el creador del matrimonio. Y me gozo saber que en toda la palabra del Señor, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está marcado precisamente por un matrimonio. De hecho, cuando Dios establece el primer matrimonio, lo hace precisamente en el huerto del Edén. Por eso hoy vamos a estudiar un momento todo lo que concierne precisamente al matrimonio. Sabemos que el matrimonio es el eje que unifica toda sociedad. En la tierra, todas las personas que conformamos algún círculo social, estamos conformados obligatoriamente por una familia. Nadie que nazca en este planeta Tierra puede decir que es independiente y que es solo. Todos pertenecemos de una u otra forma a una familia. Pero el establecer una familia se puede hacer de varias maneras. Hay personas que lo hacen violentando las normas establecidas por Dios dentro de la moral. Y lo que queremos resaltar hoy es precisamente ese vínculo matrimonial que Dios ha inventado, que Dios creó, y por ser Él el creador de esa institución llamada el matrimonio, es decir, de la unión legal entre un hombre y una mujer, y hoy tenemos que hacer tantísimo énfasis en este término, que el matrimonio es la unión legal de un hombre y una mujer para poder formalizar una familia, procrear a unos hijos y darle a Dios precisamente una descendencia para glorificar su nombre y para perpetuar la raza humana. El primer pasaje que encontramos en la Biblia, en el capítulo 1, en el versículo 28, aparece de una manera implícita el primer matrimonio. Dice el capítulo 1, versículo 28 del libro de Génesis: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Allí aparece el primer matrimonio, el matrimonio de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Cuando nosotros miramos este matrimonio hermoso, es el matrimonio más especial que se haya dado en la tierra, precisamente porque es la primera pareja y es Dios mismo quien le trae a su esposa y quien la toma de uno de los huesos del hombre. Dice la Escritura que hizo caer Dios un sueño profundo sobre Adán y sacó una de sus costillas. Me llama mucho la atención que no dice la Escritura que sacó 3 costillas, 4 costillas o 5 costillas de nuestro padre Adán, sino una costilla. ¿Qué significa eso? Que el hombre necesita pues solamente convivir con una esposa. Hay culturas en la tierra donde la cantidad de esposas o de mujeres que un hombre pueda sostener, con ellas tiene derecho a casarse en esa cultura. Pero no fue eso lo que Dios estableció desde el principio. De hecho, se ha dicho con frecuencia: ¿por qué Dios sacó a Eva de una costilla de Adán? Bueno, porque las costillas forman toda esa caja torácica donde se guardan los órganos primordiales, los órganos vitales del ser humano, como el corazón. Es decir, Dios pudo haber tomado cualquier hueso del cuerpo del hombre para haber hecho a la mujer. Se ha dicho que si Dios hubiese tomado un hueso del pie, a lo mejor el hombre se hubiera querido enseñorear de la mujer para menospreciarla, para pisotearla, para maltratarla. No, por eso no la tomó Dios, en su sabiduría, de un hueso del pie. Tampoco la tomó de un hueso de la cabeza, y pudo haberlo tomado de allí también, para que la mujer no se enseñoreara del hombre y se le olvidara que él es la autoridad y la cabeza de la mujer. La tomó precisamente de un costado, de una de las costillas, del lado del corazón, para que el hombre la ame, la proteja, la respete, viva para ella, y como lo veremos más adelante en una comparación, en una tipología de Cristo y la Iglesia, lo que exige Dios
al esposo para con su esposa. Entonces, en el huerto del Edén se constituye el primer matrimonio. Y es allí donde por primera vez aparece esa maravillosa frase: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Es decir, que este hombre y esta mujer que se unen en el vínculo del matrimonio, pues ahora se van para otro lugar y ellos allí empiezan a formar y a gestar la nueva familia. Esa nueva familia de la cual traerán su descendencia para la gloria del Señor. Y he dicho que hoy debemos hacer este gran énfasis, que el matrimonio es la unión legal dada por Dios entre un hombre y una mujer. Note que Dios no trajo 2 hombres y 3 mujeres para que Adán escogiera con quién se quería casar. Le trajo a una mujer porque sabía que no necesitaba sino a una mujer. De hecho, anatómicamente, Dios creó al hombre y a la mujer para que fuesen el complemento el uno del otro. De hecho, si se casan hoy en día 2 hombres o 2 mujeres, pues no van a poder tener una familia. Y pudiera que alguien me esté escuchando decir, pero pueden adoptar un hijo. Ese no fue el modelo de Dios. Dios creó a un hombre, trajo a la mujer para dársela al hombre, y le da la ordenanza ahí en el Génesis: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Es decir, que el diseño de Dios no puede interrumpirse a capricho de personas poseídas por el diablo que han distorsionado el modelo de Dios, al cual respetamos sin lugar a dudas, porque cada uno tiene derecho a hacer con su vida como quiera, pero por esas acciones que tome en su vida, un día tendrá que presentarse delante del Señor y entregar cuentas. Note que Génesis es el primer libro de la Biblia y empieza precisamente con la creación de la naturaleza, de este vasto universo. Posteriormente, en el día sexto, crea al hombre y luego hace Dios a la mujer para establecer allí el primer matrimonio. Pasa el tiempo, los hombres se siguen casando, siguen teniendo esa unión entre un hombre y una mujer, procreando, extendiendo la raza humana. Pasa el tiempo, llega Jesucristo a esta tierra y encontramos en el libro de San Juan, en ese evangelio maravilloso, en el capítulo 2, el versículo 1, dice la palabra del Señor, que al tercer día, estando allí en una fiesta, se celebraban unas bodas. Jesucristo va a empezar su ministerio terrenal. Y me llama mucho la atención que el primer milagro que Jesucristo hizo no fue resucitar un muerto, no fue levantar un paralítico, no fue darle la vista al ciego. ¿Y cuántos milagros ha hecho y sigue haciendo hasta el día de hoy el Señor, ya que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos? Me llama demasiado la atención y me hace ver la importancia que tiene para Dios el matrimonio. De tal manera que el primer milagro lo efectúa precisamente en unas bodas. Se acaba el vino, ya los comensales que están allí han disfrutado de todo ese servicio y alguien se da cuenta que se acabó el vino. Jesucristo hace allí el primer milagro y es precisamente suplir una necesidad. Y note algo, en una boda, en un matrimonio donde una pareja, un hombre y una mujer se han unido para formalizar esa nueva familia y dar a Dios una descendencia para la gloria de Él. Es decir, empieza el Génesis con un matrimonio, empieza el ministerio de Jesucristo con un matrimonio, y San Pablo, que es la persona a quien Dios usa para traer toda la doctrina fundamental de la Iglesia, dice en su primera epístola, en el capítulo 7, en el versículo 1, 2 y 9, dice la palabra del Señor: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Como hemos visto en estos versículos de la palabra del Señor, había una problemática en la iglesia en Corinto, y es que muchas de las personas solteras estaban fornicando. Y San Pablo da respuesta precisamente a esta epístola que se conoce como la epístola que corrige desórdenes dentro de la iglesia del Señor. Y lo que está diciendo San Pablo es: qué bueno fuera para un hombre no tocar mujer. Es decir, si alguien quisiera servirle a Dios y guardarse de todas las cosas y aún placeres que puede tener en el mundo, incluyendo el matrimonio, dice, sería maravilloso que viviera para Dios, que no tocara mujer, es decir, que no estuviera relacionado con todas las situaciones que tiene que
lidiar un hombre y una mujer cuando se casa, que tiene que batallar para poder suplir tantas necesidades que se suscitan dentro de un matrimonio y en la formalización de una nueva familia. Sin embargo, San Pablo dice, pero a causa de esas fornicaciones, es decir, en lugar de estar fornicando, pues cada uno pídale a Dios que le dé su esposa, y cada mujer que quiera casarse, pues pida que le dé Dios su esposo. Y el verso 9 me llama mucho la atención, que dice el apóstol San Pablo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Es decir, en lugar de vivir apasionado, fornicando y cometiendo pecados en su corazón, en su mente, físicamente también, fornicando, le dice Dios a través del apóstol Pablo a los solteros, pues es mejor casarse. Ahora, esa unión, mire que Génesis lo ha dicho, Jesucristo ratifica en su inicio del ministerio la importancia del matrimonio, por eso está allí. Y ahora a través del apóstol San Pablo está dando un consejo para las personas solteras, para los jóvenes, o aún puede que haya personas también maduras, pero solteras, y Dios le dice, en lugar de estarse quemando, pues mejor es casarse. Esa sería una bendición para poder formalizar un hogar, para poder formalizar un matrimonio. Y termina la palabra del Señor diciendo en Apocalipsis, en el capítulo 19, el versículo 7, dice la palabra del Señor, gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Es decir, termina la Biblia con una boda también. Con una boda, y en este caso, entre Jesús y su amada iglesia. Miren lo maravilloso y lo importante que es precisamente el tener un matrimonio. Dice más la palabra del Señor, el apóstol San Pablo en su epístola a los Efesios, en el capítulo 5, el verso 25, dice un consejo para los esposos, para los hombres casados. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, mire que le dice Dios al hombre, le da uno de los mandamientos hermosos, que se debe sacrificar por su esposa en pro de ese matrimonio hermoso y especial. De hecho, ese matrimonio pues glorifica a Dios, porque también representa a esa unión de Cristo con la iglesia, y así como Jesucristo se entregó en un sacrificio por su amada iglesia para presentársela a sí mismo una iglesia sin mancha y sin arruga, Dios quiere que los esposos podamos hacer también esa clase de sacrificios, no un sacrificio obligatorio por imposición, sino por la responsabilidad de ser una autoridad, pero una autoridad de siervo, una autoridad que sirve a su esposa, una autoridad que glorifica a Dios y que asimila que así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella y se sacrificó por ella, pues lo debe hacer el esposo también. Digámoslo de esta forma. He visto algunos casos en la vida donde tanto hombres como mujeres han llegado a una edad avanzada, donde nunca se pudieron casar, no hay quien los socorra ni siquiera en el último momento de su existencia, andan solos, tristes, agobiados, con muchas dificultades. Qué maravilloso es poder tener una esposa, formalizar una familia, engendrar unos hijos y poder dedicarle esos hijos a nuestro amado Señor y Salvador y brindárselos a esta sociedad tan carente del temor de Dios, del conocimiento de Dios, de la obediencia a Dios, de los principios y de los valores. Por ello, el matrimonio es esa institución dada por Dios para siempre. Lo que Dios une en ese matrimonio, pues no lo puede separar el hombre. De hecho, cuando una persona se casa, puede prestar un mejor servicio a Dios sin lugar a dudas. Va a tener una experiencia no solamente de pareja, sino también de la consolidación de ese hogar, de esa familia, de esa nueva sociedad que empieza a florecer, que empieza a crecer, y por ello puede dar testimonio de la verdad, de cómo Dios bendice a los hijos, a los padres y a los hermanos entre ellos también. El matrimonio, por tanto, es algo a lo cual no se debiera rechazar, y muy triste encontrar en la sociedad actual que hay parejas de jóvenes que se casan, que han estudiado, que se han capacitado y que tristemente arruinan su vida porque se casan y frecuentemente dicen, nos vamos a casar pero no vamos a engendrar hijos. Mejor vamos a adoptar un perro, un gato o una mascota y lo vamos a llamar y lo vamos a querer como si fuera nuestro hijo. Es decir, poniendo un ser irracional en comparación o en sustitución de una persona a quien Dios forma en el vientre de la madre
para que traiga alegría, para que traiga felicidad a ese matrimonio, a ese hogar, y mañana, cuando ellos envejezcan, puedan ver a su descendencia tener un desarrollo. ¡Qué maravilloso es! Hoy disfruto, gracias a mi Dios, de una nieta hermosa. Viene otra de camino. ¡Qué bueno es Dios! Poder decir, gracias Dios, por el día que me concediste el don del matrimonio y poder engendrar unos hijos para presentarlos para la gloria de tu nombre. Poder decir, mis hijos sirven a Dios, unos de una forma, otros de otra. Ahora viene la otra descendencia, mis nietos, y deseamos que ellos también sirvan a Dios. De hecho, ya desde pequeñitos empiezan a dar esos buenos frutos, y qué maravilloso es saber que el día de mañana, que tengamos que partir de esta tierra, hay una descendencia que sirvió a Dios, que vivió para Él, y que de una u otra forma pudieron también seguir nuestro ejemplo de servicio a nuestro Dios. El matrimonio, por tanto, siendo el eje de toda sociedad, pues se constituye en algo maravilloso y especial. Qué hermoso es tener un hogar donde llegar, una esposa que le esté esperando para amarle, para compartir todos esos momentos, algunos difíciles, algunos tristes, pero también muchos de felicidad y de gozo. Una familia, unos hijos con quien poder compartir, con quien poder participar de tantas buenas cosas y de todos los favores que Dios en su bondad y en su misericordia nos concede a los seres humanos. Ahora, en el servicio a Dios, pues hay quienes Dios ha llamado al ministerio para servirle de tiempo completo siendo solteros. Eso no significa necesariamente que se deba quedar soltero. Sencillamente, pues estudiará las Escrituras, aprenderá muchas cosas y podrá servir a Dios de una manera maravillosa. Pero, si a ese ingrediente de ese ministerio Dios le añade una esposa, unos hijos, una familia hermosa, juntos podrán prestar a Dios un servicio mayor para esa iglesia, para esa sociedad que representan, y podrán ser también un testimonio hermoso y especial. De hecho, el apóstol San Pablo dice, hablando de los requisitos de los líderes, de los obispos, de los que sirven a Dios en el ministerio, uno de esos requisitos precisamente dice, marido de una sola mujer. Eso muestra entonces que Dios está interesado en establecer ministerios hermosos mediante el vínculo del matrimonio. Y más adelante, en ese mismo pasaje de la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, desde el verso 1 en adelante hasta el 7, dice la Escritura también, que tenga a sus hijos en toda sujeción y honestidad, para que sea un testimonio precisamente a esa congregación. Es decir, todo aquel hombre o mujer que está soltero y no quiere terminar sus días en la tierra solitario, como un andariego, por allí, para arriba y para abajo, sin tener un lugar donde llegar, pues Dios le conceda el don del matrimonio para que pueda establecer una hermosa familia, glorificar a Dios, servirle a Él de una mejor manera y poder mañana decir, yo y mi casa servimos al Señor. Bueno, ya estamos acercándonos al final de este discipulado. Hoy quería hablar del matrimonio para mostrar lo maravilloso que es tener familias felices para la gloria de nuestro Dios. Si alguien que me escucha hoy por primera vez dice, bueno, realmente me doy cuenta que Dios sí está involucrado en la vida y en los matrimonios, en los hogares, porque Él bendice no a las personas que viven de cualquier manera desordenada en el pecado de la fornicación. Si estoy hablando con esa persona que no se ha casado, pues, ¿qué está esperando? Es la institución de Dios y por ello debiera obedecerle al Señor, disfrutar de las bendiciones maravillosas que Dios concede a cada hogar y a cada familia. Ahora, si quiere que usted y su casa, su esposa y sus hijos le sirvan al Señor, pues nadie le podrá servir a Dios a menos que viva para Él, lo conozca, y para conocerlo, pues hay que aceptarlo en el corazón para que Él sea nuestro perdonador de pecados, nuestro único y suficiente Salvador, nuestro ayudador, el formador de esa familia, de ese hogar. Por tanto, si quiere aceptar a Cristo en esta hora en su corazón, lo que tiene que hacer es un acto muy sencillo de fe, diciéndole en una sincera pero sencilla oración, Dios, te pido que me perdones. He estado viviendo en un pecado, no sabía que esto no te agradaba, Señor, y que tu palabra dice que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Quiero dar el paso del matrimonio, Señor, y vivir para ti, con mi familia y con mi hogar,
y prestar un servicio útil a la sociedad que tanto te necesita, Dios. Por eso te acepto hoy en mi corazón como mi único Señor y suficiente Salvador personal. Si me concedes el don de matrimonio, Señor, quiero arreglar mi vida para que mi casa y yo te podamos servir y podamos estar disfrutando de las bendiciones que tú tienes para nosotros. Te doy gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración, disfrute de la salvación de su alma. Si usted es la persona a quien Dios le está hablando y no ha arreglado su vida y vive bajo el pecado de la fornicación, la cual el mundo y el diablo le llaman dizque la unión libre, no es unión libre. Unión libre es el acto marital que tiene un hombre y una mujer que se casaron y que hicieron las cosas bien conforme a las ordenanzas de Dios. Esa unión sí es libre y bendecida por Dios. Pero convivir con una persona sin casarse no es unión libre. Es el pecado de la fornicación. Por tanto, arregle su vida y mire que es sencillo y económico. Usted solamente debe tomar una decisión de saber que con esa mujer que convive o con ese hombre que convive y que ha tenido hijos, ¿qué les impide unirse en el vínculo del matrimonio y servirle a Dios y vivir para Él? Acérquese a una notaría y ya gestione los formularios pertinentes, llene los requisitos que son muy mínimos e inmediatamente estará siendo librado de un pecado y Dios visitará y bendecirá su hogar y su familia. Si Dios nos regala un día más de vida, mañana estaremos aquí para compartir otras verdades en este maravilloso discipulado para la gloria de nuestro Dios. Que Dios les bendiga. Nuestro pan de cada día. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.